¿Qué tal? Bienvenido de vuelta a la unidad que estamos desarrollando, que es de negociación. Como te había adelantado al final del anterior tema, lo que vamos a ver ahora son las trampas mentales o trampas cognitivas en las que muchas veces uno cae al momento de la negociación. Una negociación requiere que uno permanezca calmado, entero y muy concentrado, en primer lugar. Por desgracia, incluso las personas que puedan sentirse más preparadas caen en ese tipo de errores mentales que vamos a desarrollar ahora. Vamos a describir los más comunes y cómo podemos evitarlos o corregirlos. La primera trampa cognitiva que vamos a desarrollar la llamamos escalamiento irracional. Escalamiento irracional. ¿Qué significa eso? Son situaciones en las que uno puede caer en un apasionamiento, por decir, voy a dar todo para conseguir lo que yo quiero. Voy a dar todo para conseguir, pues, venderle a este cliente. Voy a hacer todo para conseguir, pues, la licitación, etcétera. Entonces, puedo estar dejándome llevar por mi ímpetu, por mi temor a quedar mal con mi jefe, por mi temor a no tener ninguna otra oportunidad más adelante de cumplir mis objetivos. Entonces, podría estar, pues, entrando en una situación de la cual me va a ser muy difícil salir y en la cual corro un riesgo fuerte de que el acuerdo que yo termine teniendo, producto de esa negociación, termine siendo muy poco favorable. ¿De acuerdo? ¿Qué consejo puedo dar para este caso, para este tipo de casos? Primero, conozca y tengas claro, debes conocer y tener claro tu MAAN, tu mejor alternativa a un acuerdo negociado. Como lo comenté, una negociación se tiene que llevar en forma calmada, racional. ¿De acuerdo? Muy racional. En ese sentido, debes tener siempre acceso, debes tener siempre a la mano cuál es tu mejor alternativa a un acuerdo negociado, para que justamente no caigas en estas situaciones, pues, de escalamiento irracional. Tienes que haber hecho la tarea en el sentido de tener tu MAAN bien definido. ¿De acuerdo? De esta forma, pues tú mismo vas a ponerte un límite, un tope a lo que tú puedes dar dentro de una negociación. Otro consejo que te doy para no caer en el escalamiento irracional es que antes de entrar a una negociación con tu equipo, con tu empresa, estén muy de acuerdo en cuál es el umbral mínimo razonable, ¿no? Y si ellos también participan en la reunión, pues estando todos alineados en qué es lo mínimo que deberían aceptar dentro de una negociación, pues mutuamente se van a ayudar a recordarse que hay condiciones que debajo de ellas una negociación no puede cerrarse, no puede ni debe cerrarse. Entonces es importante apoyarse con el equipo, que sirve como soporte también, pues para que uno no pierda de vista cuál es su umbral mínimo razonable. Entonces, el primer consejo es ten claro el MAAN y el segundo es haz partícipe a todo tu equipo de trabajo en la definición de tu umbral mínimo, y esto puede ser muy útil también haciéndolos partícipe en la negociación. ¿De acuerdo? Otro consejo que doy para no caer en este escalamiento irracional es no descartes que haya pausas en estas conversaciones que podrían ser largas y densas. Debería, de hecho, si es muy largo, haber intermedios, ¿ok? Haber espacios para que puedas reevaluar tu posición, para que puedas reevaluar hasta qué punto he llegado, hasta qué punto estoy obteniendo valor.
qué riesgos tienes también de no obtener lo que estás buscando. Calmar las aguas, ¿ok? Para reenfocar, si es necesario, tu participación dentro de una negociación y, por supuesto, se haga de una forma racional. ¿De acuerdo? Ante todo, racional, no emocional. Esa es una primera trampa cognitiva, el escalamiento irracional. Ahora hay otra también que llamamos percepción partidista. Vamos a explorar qué significa ese término percepción partidista. Significa que tu percepción de los hechos está condicionado a si perteneces a uno o a otra parte negociadora, ¿de acuerdo? Y te lo voy a explicar ese término de una forma muy sencilla. Es un partido de fútbol, de vóley, del deporte que quieras, y está jugando tu equipo, el equipo que tú quieres, versus pues el otro equipo, ¿no? La competencia, lo que quieras, un clásico. Todas las decisiones que tome el árbitro que estén a favor de tu equipo, para ti van a ser las correctas. Es así. Y todas las decisiones que tome a favor del otro equipo, para ti van a ser incorrectas. ¿De acuerdo? Entonces, tu percepción de los hechos, tu percepción de la realidad, está sesgado por el lugar que ocupas dentro de uno de los bandos que se están enfrentando. ¿De acuerdo? Entonces, esto definitivamente es una trampa cognitiva porque significa que no estás siendo racional, objetivo para ver los hechos. Y por el otro lado, probablemente esté pasando lo mismo. Entonces, va a ser imposible que se genere un acuerdo. Va a ser imposible construir valor si ambas partes enfrentan una negociación adoptando una percepción partidista. ¿De acuerdo? Cada uno tiene distintas versiones de la verdad dependiendo en qué lugar de la mesa de negociación se encuentren. Esto es un impedimento muy fuerte a veces para llegar a acuerdos. Entonces, ¿qué consejos te podemos compartir para esos casos? Tienes que, en primer lugar, entender el problema, la situación, la realidad que se esté evaluando desde la perspectiva de la otra parte. Hacer el esfuerzo de, como parte de tu preparación para la negociación, ponerte en los zapatos de la otra persona. Y durante la negociación también, hacerle preguntas que te ayuden a ver el problema o la situación desde la otra perspectiva. ¿De acuerdo? Solo de esa forma vas a tener una percepción de la realidad pues mucho más objetiva sobre la cual puedas construir. Tienes que entender cuáles sus intereses, sus roles. Te pongo un ejemplo muy sencillo. La mayor parte de mis empleos han sido pues en el área comercial. ¿De acuerdo? Entonces, uno, cuando está en un área comercial o ventas, normalmente tiene dos personas con las que negocias. Tu cliente y el interior de la empresa. ¿Ok? Y el interior de la empresa, una de las personas con las que negocias más es el jefe de créditos y cobranzas. Es decir, la persona que autoriza que tú le otorgues un crédito a un cliente o que autoriza pues que este cliente tenga un sobregiro, ¿no?, sobre su línea de crédito. Entonces, uno negocia para afuera y también negocia para adentro. ¿Okay? Esto es algo que se da siempre. Muy bien. Entonces, para llevar a cabo esta negociación, si yo me centro en que yo tengo que vender y no pienso en nada más, no voy a, en los diálogos, en las negociaciones que tenga con esta área de créditos, pues no voy a obtener mucha colaboración, porque estoy desconociendo el rol que tiene esta otra área.
Y estas personas tienen un rol específico, que es cuidar los activos de la compañía. Que lo que que el inventario que se traslade a un cliente sea, pues, se vea reflejado también con un ingreso a su caja. Si no es ahora, pues más adelante, pero en un plazo que no afecte la liquidez de la compañía. ¿De acuerdo? Ese es su rol. Están cuidando eso. Y yo tengo, desde mi perspectiva comercial, que tener muy claro, cuál es su rol. ¿Para qué? Para que justamente los argumentos, ¿ok?, que yo vaya a desplegar con esta persona que me ayuden a concretar mi venta, pues no sean solamente que tengo que vender o que tengo que llegar a una cuota de ventas, sino también hablarle, por ejemplo, del comportamiento de pagos del cliente. Hablarle también del respaldo financiero del cliente. Y si no es suficiente, voy haciendo un trabajo para que este cliente aumente sus garantías, para que aumente su línea de crédito. ¿Y esto para qué me sirve? Para que en esas negociaciones que yo tenga la interna, con esta área de créditos y cobranzas para este ejemplo, pues yo tenga argumentos que a él le interesan, que a él le sirvan, por supuesto. Entonces, eso es muy relevante. Entendamos el problema desde la otra parte, entendamos qué rol cumple, ¿de acuerdo? Perfecto. Otra forma en la que nosotros podemos prevenir el tener una percepción partidista de una situación es pedirle consejos a nuestros colegas, a quienes hayan estado en mi lugar antes, a quienes hayan enfrentado negociaciones a las que yo hoy me enfrento o a las que esté a punto de enfrentarme. Pedirles consejos, y mientras más experiencia esté a mi disposición, pues tanto mejor. ¿De acuerdo? Tener árbitros, tener personas que ya tengan mucha experiencia en un tema en particular, que me ayuden a mí a separarme, pues, de posiciones partidistas con las que no voy a llegar a ningún lado. Porque tengámoslo claro, si nosotros entramos a una negociación viendo solamente nuestros intereses, pues no vamos a obtener colaboración de nadie. ¿Ok? Y si lo tenemos de alguien, no va a durar mucho tiempo, porque esta persona eventualmente se va a dar cuenta que está perdiendo. ¿Ok? Percepciones partidistas. Otra manera de prevenirlo es, digamos que no cuentas con personas con mucha experiencia en ese ámbito y estás en la mesa negociando con una persona y quieres prevenir tener una percepción partidista. Pues para eso existe el diálogo, ¿no? Mira, yo desde mi perspectiva veo el problema de esta manera. ¿Tú cómo lo ves? ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo percibes tú esta situación? ¿Cómo lo has resuelto antes? Preguntar, ¿no? Entonces, a esta persona, al responderme esa información muy valiosa que nos sirve a ambos a construir una realidad objetiva sobre la cual podemos construir juntos. ¿De acuerdo? Entonces, estos son consejos que nos ayudan, pues, a limpiar nuestra mente de lo que pueda ser una visión sesgada de la realidad. Y mientras más real y objetiva sea, pues, el campo sobre el que tengamos que tomar decisiones, pues las soluciones van a ser mucho, mucho mejores. Perfecto. Vámonos ahora a la siguiente trampa cognitiva, que son las expectativas no racionales. ¿Ok? Y esto muchas veces se da por falta de información. Vamos a un caso, a un ejemplo, ¿no? Digamos que yo soy el autor de un libro, ¿ok? De un libro de administración, y me acerco a una editora, a una casa editora, pues para que justamente saque mi libro, ¿no? Lo imprima, saque las copias y lo comercialice. Entonces, resulta que mi material es muy bueno, ¿no? Y resulta que para la casa editorial también es muy bueno y merece ser publicado, ¿no? Entonces, digamos que en esa negociación yo digo, mira, lo que yo te pido
para que ya puedas imprimir y comercializar mi libro es un adelanto de $100,000. Eso es lo que yo pido. Pero resulta que esta casa editorial tiene conocimiento de que aún ediciones muy exitosas, ¿no? Uno no le paga al autor un adelanto mayor a $10,000, si es que le paga, ¿no? Entonces, definitivamente, si yo mantengo esa posición inicial, ¿de acuerdo? No va a haber acuerdo posible. Entonces, lo que corresponde en estos casos es explicar racionalmente cuál es la posición. En este caso, esta casa editorial podría decirle, mira, sucede que, y lo que he comentado, nosotros no damos más de $10,000 y de hecho han habido muy buenas obras y aún en esos casos lo máximo que hemos dado ha sido $10,000, ¿no? Entonces, información, ¿ok? Información objetiva sirve para eliminar las expectativas no razonables. Pero podría haber también dentro de esta información nueva, ¿no? Por ejemplo, que yo como autor, digamos que ya negocié con distintas universidades la compra del libro. Entonces digamos que ya tengo el 80% de las ventas que servirían para tener ese adelanto, ya los tengo hechos. Esa es una información adicional que me sirve para negociar con la casa editora, y es información que ellos no tenían y que a ellos les va a parecer interesante y que van a considerar para que ya no sea 10,000, sino probablemente sea mucho más lo que me puedan ofrecer como adelanto. Información objetiva, fundamentos que sirvan justamente para eliminar expectativas no razonables. ¿De acuerdo? Y por supuesto, todo esto contribuye, ¿no? Digamos, el producto de la misma negociación, al producto de la misma negociación se le debe sumar la información que yo puedo obtener por distintas fuentes. ¿Para qué? Para llegar con expectativas realistas a una negociación. Entonces, de esta forma, eliminamos, prevenimos o corregimos la trampa mental llamada expectativas no razonables. Otra trampa mental es el exceso de confianza. Está bien tener confianza. Está bien sentirse capaz de llegar a un acuerdo, o está bien que valores mucho tu posición, valores mucho tu empresa o valores mucho el valor, pues, perdón por la redundancia, que le puedes ofrecer a las personas que tienes al frente tuyo. ¿De acuerdo? Pero es necesario que esta confianza esté bien fundamentada. En caso contrario, puedes llegar con una idea a una negociación y por supuesto no estar lo suficientemente preparado, pues, para una respuesta negativa o un cuestionamiento hacia lo que vendría a ser tu posición, que puede resultar muy agresivo para el otro. ¿De acuerdo? Y si te sientes demasiado confiado del valor que puedes ofrecer, entonces, y eres intransigente con respecto a ceder en algunos puntos, sencillamente no llegarías pues muy lejos en tu negociación. Otro aspecto, otra trampa mental son las emociones descontroladas, ¿ok? Llegar a un punto de la negociación donde ya sientes que la emoción te gana, donde incluso pues puedes llevar esas diferencias a un plano personal. Lo primero, tener un periodo de reflexión, ¿de acuerdo? Pausas. No podemos dejar en una negociación que la emocionalidad sea el protagonista sobre la racionalidad. La emocionalidad nunca puede dirigir una negociación y eso es algo que nosotros tenemos que interiorizar, ¿de acuerdo? Entonces, si necesariamente no somos nosotros los que podemos pecar, podría pecar la parte del frente. En esos casos lo que tenemos que hacer es decir, hagamos una pausa, ¿ok? Yo recuerdo una situación
que estaba conversando pues con el jefe de compras de una cadena de electrodomésticos en un anterior empleo que tenía, que yo era pues el jefe de cuenta clave, y esta persona, fiel a su costumbre, ya conocía cómo era, pues se emocionó y empezó a ser muy agresivo, ¿no? Entonces, lo que tenía que decirle fue, bueno, ¿qué pasó? Comenzamos de nuevo y traté de calmar un poco el ambiente, haciéndole notar con mi lenguaje verbal y no verbal que no íbamos a llegar a ningún lado. Y lo que finalmente esta persona atinó a decir fue, bueno, pues yo me suelo emocionar, me gusta darle emoción a la negociación. Entonces, lo que pudo haber sido una situación en la que yo también pude haber respondido de forma pues agresiva, terminó siendo solamente una anécdota. ¿De acuerdo? Para que haya una discusión, para que haya una pelea, como se dice también en el ámbito sentimental, se necesitan dos, ¿ok? Esa es una realidad que también se aplica a las negociaciones. Para tener una negociación agresiva que termine en una situación conflictiva, incluso a nivel personal, se necesitan dos agentes. ¿Por qué? Porque siempre nosotros podemos decidir hacer una pausa cuando una situación está tomando una dimensión emocional que definitivamente no nos favorece. Pero nosotros también podemos contribuir a prevenir estos casos. Si nosotros nos tomamos el esfuerzo de repasar o investigar, averiguar cuáles son los puntos sensibles de la persona con la que vamos a negociar, podríamos también trabajar en tener un especial cuidado en estos puntos. Si yo voy a tener una negociación con una persona que tiene una orientación muy financiera, ¿ok?, de un problema, pues en ese punto me esmero más en llegar con más información, con cuadros, estadísticas, etcétera, de corte financiero. Si la persona con la que voy a conversar tiene una orientación muy de servicio al cliente, ¿no? Entonces, en ese ámbito es donde yo me desarrollo mejor mi propuesta y llego con más información. Entonces, yo también puedo influir mucho en prevenir esas situaciones que podrían, pues, llevar a potenciales conflictos. ¿De acuerdo? Y todo esto parte, pues, del principio de, pues, conocer a la persona con la que vamos a negociar. Y por otra parte, ser duro con el problema y suave con la gente, ¿no? Ser duro con el problema y suave con la gente. Si finalmente, pues, se llega a una posición dura, recibimos, pues, quizás en forma agresiva una situación, bueno, separar el problema, ¿ok? No se trata solo de bloquear, de decir, bueno, dejemos de conversar un momento, sino también, ok, vamos a concentrarnos entonces en este punto. A ver, tu posición es que la otra vez tuviste este problema, ya. 1, quieres esto, 2, 3, quieres esto de acá. Plin. Ya, veamos cómo vamos solucionando cada uno. Y separar, pues, estos aspectos emocionales, estas situaciones que no construyen, y ser muy objetivo, ¿ok?, en cómo quiero enfrentar o cómo quiero seguir construyendo valor con esta persona. Y nuevamente, acá la frase es ser duro con el problema y suave con la gente. ¿De acuerdo? Y en algunos casos podría ser necesario, pues, tener un moderador, ¿no? Tener, pues, alguien que sea afín a ambas personas o a ambos grupos que van a negociar, que pueda, pues, liderar la agenda, que pueda liderar el intercambio de ideas, si es que existe potencialmente, pues, muchos detonantes que puedan llevar a que una negociación sea más dura de lo necesario. La presencia de un moderador también podría ser muy relevante. Muy bien, hemos repasado lo que son las distintas trampas mentales en las que podríamos caer en una negociación y repasado qué es lo que podemos hacer para prevenirlas o corregirlas. Con esto, pues, terminamos la unidad justamente que lleva el mismo nombre y vamos a pasar a revisar el tema de las destrezas de los negociadores eficaces, que es importante conocerlas para ir sembrándolas con estudios, con la información que recabemos en
los distintos ámbitos donde nos desarrollemos y por supuesto con la práctica, que siempre es esencial. Nos vemos en la siguiente unidad.